Capítulo 16. Por eso los egipcios fueron castigados, como merecían, por medio de semejantes seres, y atormentados por una multitud de animalejos. A tu pueblo, en cambio, en vez de castigarlo, lo favoreciste, y para satisfacer su apetito, le diste un alimento que no conocía, las codornices. Los egipcios, a pesar de tener hambre, perdieron su apetito ante el aspecto repugnante de los animales que le habías enviado. Tu pueblo, en cambio, después de haber pasado necesidad por corto tiempo, disfrutó de un alimento nuevo para ellos. Era justo que a los opresores les viniera un hambre irresistible y que, en cambio, tu pueblo tuviera solo una muestra de los tormentos que sufrían sus enemigos. Y cuando animales venenosos atacaron a tu pueblo con furor terrible y serpientes tortuosas sembraban la muerte con su mordedura, tu ira no duró hasta el final. Los asustaste un poco para que escarmentaran, pero les diste una señal de salvación, para que recordaran los mandatos de tu ley. Quien se volvía hacia aquella señal se salvaba, no en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. De ese modo, mostraste a nuestros enemigos que eres tú quien libra de todo mal. Ellos murieron picados por langostas y mosquitos, sin hallar un remedio para salvar su vida. Al fin y al cabo, merecían tal castigo. Tus hijos, en cambio, no fueron vencidos, ni aun por los colmillos de las serpientes venenosas, porque tu misericordia vino en su ayuda y los salvó. Ellos eran mordidos y sanados inmediatamente, para que recordaran tus palabras, para que no olvidaran fácilmente ni se hicieran insensibles a tus beneficios. No fue ninguna hierba, ni ungüento alguno lo que los sanó, sino tu palabra, Señor, que da a todos la salud. Pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú nos bajas al reino de la muerte y nos sacas de él. En cambio el hombre, en su maldad, puede quitar la vida, es cierto, pero no puede devolverla ni hacer regresar el alma que ha sido arrebatada por la muerte. Nadie puede escapar de tu mano. Los impíos que no quisieron reconocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias desacostumbradas, por granizos y tremendas tormentas, y consumidos por el fuego. Y lo más maravilloso fue que con agua que lo apaga todo, el fuego tomaba mayor fuerza, y es que la misma naturaleza defiende a los justos. Unas veces las llamas disminuían para no destruir a los animales enviados contra los impíos, y para que éstos comprendieran al ver tal fenómeno que la justicia de Dios los perseguía. Otras veces, aún en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que cualquier fuego, para destruir las cosechas de aquella nación malvada. A tu pueblo, en cambio, le diste a comer alimento de ángeles. Sin que tuvieran que trabajar, les enviaste desde el cielo un pan listo ya para comer, que podía agradar a todos y era apropiado para todos los gustos. Este sustento que le dabas mostraba la ternura que sientes por tus hijos. Se acomodaba al gusto del que lo comía y se convertía en lo que cada uno quería. Además, aunque era como nieve o como hielo, resistía el fuego sin derretirse. Así podían darse cuenta de que, mientras el fuego que ardía en medio del granizo y centellaba en medio del aguacero destruía las cosechas de los enemigos, ese mismo fuego perdía su energía propia para que los justos pudieran alimentarse. Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, actúa con más fuerza para castigar a los malvados y se calma en favor de los que en ti confían. Así fue como, en aquella ocasión, ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad, que a todos alimenta, para satisfacer los deseos de los que a ti acudían, para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. El maná
que no era destruido por el fuego, se derretía simplemente con el calor del primer rayo de sol, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias y orar antes de que salga el sol, pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Capítulo 17. Tus juicios son grandiosos e inexplicables. Por eso la gente que no aprende se equivoca. Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti, pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas, sin gozar de la luz que tú, en tu providencia, siempre das. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas las direcciones, terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librarse de ese miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban y se les aparecían figuras espantosas de aspecto horrible. El fuego no tenía fuerza suficiente para darle luz, ni el resplandor brillante de los astros lograba iluminar aquella horrible noche. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de magia fracasaron y la ciencia de que presumían quedó en ridículo, pues los que prometían librar de temores y angustia a los hombres enfermos estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Y aunque no hubiera nada terrible que los asustara, los pasos de los animales y el silbido de las serpientes los llenaban de pavor, se morían de miedo y ni siquiera se atrevían a mirar el aire del que es imposible escapar. Ciertamente, la maldad es cobarde, pues tiene en sí misma un testigo que la condena. Acosada por la conciencia, siempre imagina lo peor. El miedo, en realidad, no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad que en realidad no tenía ningún poder, pues venía de las profundidades del reino impotente de la muerte, aunque dormían como de costumbre, se veían perseguidos por horribles fantasmas, o se sentían paralizados y sin fuerzas a causa del terror que, de repente y sin que lo esperaran, los había invadido. Así, todos por igual, donde estuvieran, caían como presos en una cárcel sin rejas. Lo mismo agricultores que pastores, o los que trabajaban en los campos solitarios. Todos, de improviso, sufrían este castigo, sin poder escapar, pues la oscuridad los tenía presos a todos por igual. El silbido del viento, el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumor acompasado del agua que corría con fuerza, el ruido seco de las piedras al caer, la invisible carrera de los animales que brincaban, el rugido de las fieras salvajes o el eco en las cavernas de los montes los paralizaban de terror. El resto del mundo, iluminado por una luz resplandeciente, se entregaba libremente a sus tareas. Solo sobre los egipcios se extendía una pesada noche, imagen de la oscuridad en la que iban a caer, pero ellos eran para sí mismos más insoportables que la oscuridad.